Lucas dice que este padre, al describir el problema del hijo, dice, y donde quiera que le toma este espíritu inmundo, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Nos muestra algunas consecuencias de lo que hace el espíritu, este espíritu malo en esta vida. Dice que le toma, es como que le toma con impaciencia apoderándose de algo, y describe la presteza con la cual el demonio acechaba y se apoderaba de este muchacho. No tenía paciencia el demonio y se apoderaba cuando podía. Y le sacudía, le rompía o lo partía. Es una palabra descriptiva muy gráfica, que habla de que como que este hijo estaba partido en dos por la implicancia de estas convulsiones, estos espasmos que experimentaba. Y echaba espumarajos, algo común en los ataques epilépticos, porque la boca se esfuerza a permanecer cerrada y que estimula las glándulas salivales que producen saliva por demás, y cuando se abre la boca esa saliva se abre, se sale y en forma muchas veces de espuma. Cruje los dientes, ese rechinar o ese chirriar, el crujir de los dientes por los músculos que se tensionan a raíz de estos ataques. Y el padre también dice que se va secando, se va marchitando, se va arrugando, se va consumiendo. La vida de este muchacho se iba consumiendo poco a poco. En su edad viril, en su edad de fuerza, en una edad como muchacho, como joven, donde él tendría que tener más vida y más fuerza y más vigor, se iba consumiendo su vida de poco a poco. Me imagino que este muchacho habrá sido flaco, sin fuerzas, sin ánimo, sin poder seguir adelante en su vida. Y hoy día también hay muchas personas cuyas vidas se van consumiendo poco a poco por su pecado y por las consecuencias de su pecado. Hay personas que sufren de bulimia o de anorexia, personas que están adictas a la droga, personas que están bajo la influencia de la borrachera o del alcoholismo, personas que están adictas al juego o adictas a la pornografía. Algunos sufren por falta de aceptación en la sociedad o por sus amigos o por su propia familia, porque no sienten que alcanzan a los niveles o al estándar de la aceptación de aquellos que los rodean. Y buscan ese amor familiar, buscan ese amor paternal, buscan ese amor de algún novio, alguna novia, alguna persona que lo acepte. Hay personas que están sufriendo depresión y se van marchitando de a poco. Hay personas que por alguna enfermedad terminal se dejan estar y se dejan morir y se van consumiendo poco a poco. Algunos terminan en el suicidio porque ya no ven ninguna salida, ven que este túnel es oscuro y no ven ninguna salida, ninguna esperanza para su problema, y ya están desahuciados de la vida, ya no quieren vivir más, ya no quieren experimentar estas angustias, estos problemas, este sufrimiento, y se toman la vida. Muchas veces nadie lo espera. En funerales de personas que se han suicidado, muchas veces las personas dicen, bueno, pero la verdad que parecía como un chico sano, que parecía como un chico bueno, parecía una persona, una chica que no tenía dificultades o problemas. Pero hermanos y amigos, muchas veces el pecado va carcomiendo la vida por dentro, y los resultados y las consecuencias también. Se va marchitando la vida por dentro y la persona va experimentando todos estos pensamientos y estas angustias y las vive en soledad, sin compartirlas con los demás, sin avisar, sin compartir su angustia o su soledad, sin compartir sus temores
y fracasos, sin compartir su desesperación. Y en el momento inoportuno o menos esperado, se quitan la vida. Pero ¿cuál era la solución de su problema? Lo vemos ahí en el versículo 15, donde el padre dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Misericordia de Jesús es lo que este muchacho necesitaba. El padre quería que la miseria de este muchacho toque el corazón de su hijo, de Jesús, para que alivie el problema de su hijo. Y pidiendo misericordia, él reconocía que su hijo estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. Este padre no estaba diciendo de que su hijo no merecía sufrir esto. Estaba pidiendo misericordia, porque a pesar de que él lo merecía, estaba pidiendo que el Señor sienta compasión y muestre compasión para con su hijo. Estaba sufriendo las consecuencias de sus propias acciones, pero rogaba que el Señor quite el castigo que merecía para experimentar alivio de este tormento. Y saben que nosotros también sufrimos el castigo de nuestros pecados y merecemos ese castigo. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia una y otra vez nos hablan de aquellas consecuencias que traen el pecado. Y nosotros también sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestras propias decisiones equivocadas. Y nosotros también necesitamos la misericordia de Dios. Fíjense lo que dice Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, el apóstol Pablo expresa aquella necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tito capítulo 3, versículo 3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida miserable que llevábamos por nuestro pecado y experimentando las mismas consecuencias de nuestras decisiones desastrosas. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Eso es lo que nosotros necesitamos, la misericordia de Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, nosotros somos salvos no por cosas que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Éramos incapaces de salvarnos, incapaces de rescatarnos, incapaces de liberarnos de la esclavitud del pecado, incapaces de librarnos del tormento y de las consecuencias de nuestro propio pecado. Sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanzó y nos salvó, nos rescató por medio del lavamiento de la regeneración, ese lavamiento de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y dice, y la renovación en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida y hace que la persona nazca de nuevo y sea una nueva criatura. De ahí en más, todo es nuevo, desde que encontré a Dios. Eso es lo que necesita experimentar el alma de cada persona. Porque todos estamos bajo la consecuencia de nuestro pecado. Todos nos encontramos atados a nuestro pecado. Y si Dios no nos libera, si Dios no tiene misericordia de nosotros, estamos perdidos. El Señor Jesús hizo por nosotros lo que nosotros éramos incapaces de hacer por nosotros mismos. Y nos salvó por su misericordia. Pero debemos darnos cuenta que tenemos que ser salvos del problema. No solo de las consecuencias desastrosas del problema. Muchas personas vienen a mí por consejo, o vienen a Cristo, vienen a la iglesia, o vienen a la palabra de Dios con un problema, con una consecuencia de su pecado. Quizás una familia rota, quizás una salud quebrantada, quizás
dificultades y discordias con personas, y quizás con estrés y un montón de problemas que tienen en su vida, y están buscando una solución. Pero, amigos, tenés que encontrar la solución no solamente de las consecuencias de tu problema, tenés que encontrar la solución del problema o el origen del problema. Debemos ser salvos del pecado, no solo de las consecuencias horribles que el pecado ha traído a nuestras vidas. Algunas veces hay personas que dicen, yo quiero ser salvo, quiero que Dios me sane. O yo quiero que Dios arregle este problema familiar para que yo pueda tener una familia bien constituida. O yo quiero que Dios me ayude para poder librarme de este vicio. Y es bueno que nosotros podamos ser salvos de esas consecuencias del pecado. Pero tenemos que ser salvos del pecado en primer lugar. Tenemos que reconocer nuestra necesidad personal. Nuestra necesidad personal. Fíjense que este padre primero dice, ten misericordia de mi hijo. Él es el que tiene el problema. Y yo estoy sufriendo por él. Y muchas veces nosotros también pensamos, bueno, mi cónyuge es el problema. O mi esposo o mi esposa o mis hijos me traen muchos problemas. O en el trabajo me están causando demasiados problemas. O en la sociedad y todos estos problemas. O esta enfermedad me está trayendo muchos problemas. Pero necesitamos entender que nosotros somos el problema. Que el problema no es que yo estoy sufriendo por culpa de otros, sino que estoy sufriendo por mi propia culpa. Tenemos que entender que nosotros necesitamos la misericordia de Dios. El padre pide misericordia, al principio pide misericordia del muchacho, de su hijo. Pero más adelante, así como leímos en Marcos 9:22, él luego dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él pronto se dio cuenta que el problema de su hijo también era el problema que él tenía. Y él personalmente necesitaba la misericordia de Jesús. Su hijo no solamente necesitaba ser ayudado, él necesitaba ser ayudado. Y es recién ahí cuando nosotros personalmente nos damos cuenta que necesitamos la misericordia de Dios, va a ser cuando vamos a poder recibir la ayuda de Dios y la salvación. Cuando pensamos que nosotros estamos sufriendo los problemas de otras personas, no vamos a recibir la solución de nuestro problema. Muchas veces vemos los problemas en los demás y buscamos ayuda para aquellos que nos hacen la vida difícil. Pero evitamos reconocer que nosotros somos parte del problema y que nosotros necesitamos la ayuda. Ten misericordia de mí, Dios, tenemos que decir. Ten misericordia de mí, porque yo estoy necesitado. En segundo lugar, vemos aquí la impotencia de los discípulos. Y se ve en el versículo 16, cuando el Padre dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El padre estaba esperando la solución de su problema y vio que, por lo menos por ahora, no había solución. Y los discípulos habían sido incapaces de sanar y de liberar a este muchacho de su problema. Pero vemos aquí en este pasaje los resultados de su impotencia. ¿Qué es lo que había sucedido como consecuencia de que los discípulos eran impotentes o incapaces de sanar a este muchacho? En primer lugar, la incapacidad de los discípulos produjo desacreditación en los no creyentes. Como habíamos leído en Marcos, los escribas estaban ahí disputando y discutiendo con los discípulos y en la multitud. O sea que aquellos escribas que Jesús los denuncia, ¿no? Hipócritas, fariseos y escribas, y los denuncia en muchas oportunidades, los enemigos de Cristo se habían acercado y habían notado que los discípulos no habían podido sanar a este muchacho, y entonces comenzaron a desacreditar no solamente a los discípulos, sino al Señor Jesús, diciendo, esto es una farsa, esto es una mentira,
Ellos no pueden hacer nada. Esto es todo un negocio, un engaño. Y entonces el Señor Jesús quedó, podríamos decir, mal parado, o había un mal testimonio en cuanto a Cristo y su ministerio y sus discípulos por causa de la impotencia de estos discípulos. El nombre del Señor Jesucristo había sido manchado. Y los enemigos estaban tomando oportunidad para decir, ¿vieron que ustedes no pueden hacer esto? Ustedes prometen todas estas cosas, pero no lo pueden hacer. ¿Saben, hermanos? Hoy día también los enemigos de la cruz de Cristo están buscando oportunidad para mostrar que el cristianismo no funciona, que Cristo no puede salvar, que Cristo no es la solución del problema del hombre. Y van a tomar cualquier oportunidad que vos les des para desacreditar a Cristo. Y nuestra impotencia, nuestra incapacidad de ayudar a las personas en su problema, o nuestra incapacidad de resolver nuestros propios problemas, va a ser podríamos decir, un peldaño, va a ser una base para los incrédulos o para las personas enemigas de Cristo, para desacreditar los caminos del Señor.